Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos. Damos inicio al acto de entrega del título Huésped de Honor al profesor Robert Werner Alexy, organizado en el marco del 7º Congreso de la Asociación de Derecho Público del Mercosur y segunda Conferencia Internacional de la Cátedra Abierta Carlos Nino. Preside este acto el señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, abogado Albor Cantard. Lo acompañan el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Haga, y el profesor Robert Werner Alexy. Agradecemos especialmente la presencia del profesor Romeu Felipe Bacellar Filho. Asimismo, nos acompañan el señor presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, doctor Roberto Falistoco, el señor procurador de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe, doctor Jorge Barraguirre, el señor fiscal de Estado de Entre Ríos, doctor Julio Rodríguez Cines, y el señor presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, doctor Guillermo Smaldone. Asimismo, agradecemos la presencia de docentes, expositores, estudiantes y público en general. Seguidamente, habla el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Haga. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Señor rector, muchas gracias por su presencia. Distinguido y reconocido profesor Robert Alexy, reconocido profesor de Filosofía del Derecho mundialmente, autoridades del Poder Judicial, autoridades de la provincia de Entre Ríos, consejeros directivos, docentes, profesores de la casa, abogados y abogadas, estudiantes, profesores de los hermanos países de Brasil, Uruguay y Paraguay. Muchísimas gracias por su presencia. Sean todos muy bienvenidos. En el marco del 7º Congreso de Derecho Público del Mercosur, e inaugurando también la segunda Conferencia Internacional de la Cátedra Abierta Carlos Santiago Nino, para nosotros es un verdadero orgullo, honor, satisfacción y alegría contar con la presencia del profesor Alexy. Es un momento histórico para los 100 años de vida de esta facultad, sin duda. Estamos en uno de ellos, esos momentos que dentro de unos años, 10, 15, 20 años, recordaremos que un día lo escuchamos al profesor Alexy en la Aula Alberdi, un viernes a la tarde, y por eso es un momento histórico. Es un momento histórico para la historia de la filosofía del derecho de nuestra facultad, para nuestra facultad en términos institucionales y por supuesto para nuestra Universidad Nacional del Litoral. Pensamos que esta conferencia también estuviera el matiz de la conferencia internacional en el ámbito de la cátedra Carlos Santiago Nino, que fue creada, como ustedes saben, el año pasado para no solo reconocer al filósofo del derecho más importante del siglo XX en nuestro país. No solo reconocer el pensamiento de Nino, el aporte que ha hecho al mundo del derecho, al mundo de la moral, al mundo político, sino que también es un espacio creado para seguir discutiendo, debatiendo, reflexionando acerca de los aportes desde la teoría de Nino de los problemas que nuestro país padece y tiene, como tienen que ver con el rol de las instituciones de la democracia, la justicia, el Estado de Derecho, la función del derecho, el acceso a la justicia, los derechos humanos. Por eso es que para nosotros es un honor, una enorme satisfacción seguir apostando a este espacio de la cátedra, como lo hicimos el año pasado con la presencia del profesor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante. Este año contamos la presencia del profesor Alexy, que para nosotros es un gran orgullo. Y estamos trabajando para que el año que viene podamos contar con la presencia también de un gran profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Yale, como es Owen Fish. Lo estamos haciendo con las personas que colaboran y diariamente están pensando la cátedra Nino, como el profesor Rodolfo Vigo, Roberto Gargarella, Roberto Saba, Alejandro Pivetta, que quienes diariamente nos ponemos en contacto para pensar en darle contenido, discusión, reflexión
a la Cátedra Santiago Nino. Simplemente estas reflexiones, agradecerle a todos ustedes y como todo momento especial, considero que hay que reconocerlos y sobre todo disfrutarlos. Así que muchas gracias profesor Alexi por su presencia aquí con nosotros en esta histórica Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Gracias a todos. A continuación escuchamos las palabras del señor rector de la Universidad Nacional del Litoral, abogado Albor Cantar. Muy buenas tardes a todos. Hoy no podemos sentirnos sino complacidos con la presencia de uno de los más destacados juristas en el ámbito del derecho y específicamente en lo que hace al desarrollo de la teoría de la argumentación jurídica, el doctor Robert Alexi. Razón por la cual le haremos entrega inmediatamente del diploma de huésped de honor de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Esta visita de un profesor de amplia trayectoria académica en la Universidad Christian Albrecht de Kiel y quien es reconocido internacionalmente por su preocupación por los grandes problemas de la filosofía jurídica, es de amplia satisfacción para toda la comunidad universitaria del Litoral. Y a la vez nos permite fortalecer los lazos institucionales con instituciones alemanas en las áreas del derecho penal y los derechos fundamentales, lo que alienta una de las prioridades institucionales de nuestra universidad, como lo es su inserción internacional. La obra del profesor Alexi resulta relevante debido a la importante contribución que ha significado respecto a las particularidades de la normatividad del derecho. Baste como testimonio de la significativa influencia de sus trabajos mencionar que su teoría de la argumentación jurídica es una de las obras, sin duda, más influyentes en la teoría del derecho de los últimos tiempos y ha sido traducida en numerosos idiomas. La presencia del doctor Robert Alexi y este reconocimiento de toda la comunidad universitaria del Litoral se da en el marco del 7º Congreso de la Asociación de Derecho Público del Mercosur y particularmente en esta segunda conferencia internacional de la Cátedra Abierta Carlos Nino de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ambas instituciones surgidas para enriquecer la calidad de los debates y ampliar las fronteras del conocimiento sobre la problemática actual del derecho, promoviendo una cultura jurídico-política para la consolidación de los principios republicanos y democráticos. La enseñanza con alta calidad académica y compromiso social nos movilizan particularmente desde hace más de 95 años en esta universidad y es una premisa ineludible mientras miramos hacia el centenario de nuestra institución. Alentar el intercambio con quienes nos proponen seguir pensando en robustecer las premisas democráticas de nuestras sociedades y fortalecer la ciudadanía para promover la igualdad de oportunidades. Como muestra de este beneplácito de tener con nosotros al profesor Alexi y en nombre de toda la Universidad Nacional del Litoral, queremos concederle este diploma de huésped de honor. Muchas gracias, profesor, por su visita. Agradecemos las palabras del señor rector y seguidamente llevaremos a cabo la lectura de la resolución rectoral número 146, en la que se declara al profesor Robert Alexi huésped de honor de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, 17 de abril de 2015. Visto que el 24 del actual se desarrollará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales la segunda conferencia internacional de la Cátedra Abierta Carlos Nino, oportunidad en que visitará esta casa de estudios el profesor Robert Alexi, y considerando que el distinguido visitante es catedrático de Derecho Público de la Universidad Christian Albrecht de Kiel y doctor honoris causa de las universidades de Alicante, de España y de Buenos Aires, que el profesor Alexi ha desarrollado una extensa actividad como filósofo preocupado por los grandes problemas de la filosofía jurídica y que ha expandido la frontera de nuestro entendimiento, que su amplia trayectoria académica le ha valido el reconocimiento internacional. Por ello, y teniendo en cuenta lo solicitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el rector de la universidad resuelve:
Artículo primero. Declarar huésped de honor de la Universidad Nacional del Litoral al profesor Robert Alexi mientras dure su permanencia en esta casa. Artículo segundo. Disponer que por la Dirección de Diplomas y Legalizaciones se expide el diploma que acredita la distinción establecida en el artículo anterior, artículo tercero, de forma. Serán entonces el rector y el decano quienes harán entrega del diploma, una copia de la resolución y un obsequio al profesor Alexi. Agradecemos a las autoridades del estrado y les invitamos a tomar su lugar junto al público para así dar comienzo a la conferencia La efectividad de los derechos fundamentales del profesor Alexi, coordinada por el juez de primera instancia en lo civil y comercial de la 10ª nominación de la ciudad de Santa Fe, doctor Eduardo Sodero. Thank you very much for your kind invitation. Muchísimas gracias por su amable invitación. Thank you very much for your very kind introductory remarks. Muchísimas gracias por su presentación tan amable. It is a great honor and pleasure for me to give a lecture here about how to protect fundamental rights, proportionality and rationality. Para mí es un enorme honor poder dar esta conferencia sobre la protección de los derechos fundamentales, proporcionalidad y racionalidad. In my first chapter, which I will present in short words only, En mi primer capítulo, que presentaré en una versión muy abreviada, I make a distinction between three dimensions of the protection of fundamental rights. hago una distinción entre tres dimensiones en la protección de los derechos fundamentales: An institutional dimension, and political dimension, and a methodological dimension. una dimensión institucional, una política y una metodológica. I will, for reasons of time, not elaborate this distinction. En aras del tiempo no voy a ampliar sobre esta distinción. I will only illustrate it by three examples. Simplemente la ilustraré a través de tres ejemplos. The institutional dimensions concerns question of like the following one: should there be a constitutional court in the state? En cuanto a la dimensión institucional, tenemos que abordar el interrogante de si debe existir en un Estado un tribunal constitucional. Or should all courts have the power or competence to test parliamentary statutes with respect to their constitutionality? O si todos los tribunales deben tener la competencia de analizar los estatutos respecto de su constitucionalidad. The political dimension of the protection of constitutional rights concerns things like public discourse. La dimensión política en la protección de los derechos fundamentales tiene que ver con cuestiones como el discurso político. But that's only one point. The scale is broad. Pero el rango es muy amplio y ese es solamente uno de los componentes. It reaches from demonstration up to civil disobedience. Va desde la demostración o las manifestaciones hasta la desobediencia civil. This is protection of fundamental rights not by legal professionals, but by, as Habermas calls it, the civil society.
Y esta es la protección de los derechos fundamentales, no por profesionales del derecho, sino por, como lo llama Habermas, la sociedad civil. The third dimension is the methodological dimension. La tercera dimensión es la metodológica. It concerns the question how to argue of whether constitutional rights has been violated or not. Y tiene que ver con tratar el interrogante de cómo argumentar si se han violado los derechos fundamentales o no. The most important aspect of the methodological dimension is the question of whether proportionality analysis should be connected with constitutional right or not. Y el aspecto más importante en la dimensión metodológica es considerar si el análisis de la proporcionalidad debe considerarse respecto de los derechos fundamentales o no. These three dimensions are intrinsically connected. Estas tres dimensiones están vinculadas intrínsecamente, For on all levels, argumentation is necessary. ya que en todos los niveles se necesita la argumentación. In short, the argument is the best weapon in the fight about constitutional rights. En resumen, el argumento es la mejor arma en esta lucha para definir los derechos constitucionales o fundamentales. I am now in the third section and I will read from now on. A partir de este momento voy a leer. The title of the second section is Proportionality and Principles Theory. El título de del segundo capítulo es La proporcionalidad y la teoría de los principios. Principles theory begins with the norm-theoretic distinctions between rules and principles. La teoría de los principios se fundamenta en la distinción teórico-normativa entre las reglas y los principios. Rules are norms that require something definitively. Las reglas son normas que exigen algo definitivo. They are definitive commands. Constituyen mandatos definitivos. Their form of application is subsumption. Y la forma constituye, su forma se canaliza a través de la subsunción. If a rule is valid and if its conditions of application are fulfilled, it is definitely required that exactly what it demands be done. Si una regla se considera legítima y se satisfacen sus condiciones de aplicación, la misma exige en forma definitiva que se cumpla exactamente lo que demanda. If this is done, the rule is complied with. If this is not done, the rule is not complied with. De ser así, la regla se considerará cumplida. De no ser así, no se considerará cumplida. By contrast, principles are optimization requirements. Por el contrario, los principios son mandatos de optimización. As such, they demand that something be realized to the greatest extent possible, given the legal and factual possibilities. Y como tales, exigen que algo se realice en la mayor medida posible, según las posibilidades jurídicas y de hecho. Rules aside, the legal possibilities are determined essentially by opposing principles. Más allá de las reglas, las posibilidades jurídicas se determinan en esencia por principios opuestos. For this reason, principles each taken alone always comprise a merely prima facie requirement. Es por ello que los principios por sí solos siempre comprenden un mandato meramente prima facie. The determination of the appropriate degree of satisfaction of one principle relative to the requirements of other principles is brought about by balancing.
La determinación del grado apropiado de satisfacción de un principio en relación con las exigencias de otros principios es posible mediante la ponderación. Thus, balancing is a specific form of application of principles. Es decir, que la ponderación es la forma de aplicación específica de los principios. The nature of principles as optimization requirements leads straight away to a necessary connection between principles and proportionality. La naturaleza de los principios como mandatos de optimización nos conduce a la conexión necesaria entre los principios y la proporcionalidad. The principle of proportionality consists of three sub-principles. El principio de proporcionalidad consiste en tres subprincipios. The principle of suitability, of necessity, and of proportionality in the narrower sense. El de la idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en un sentido estricto. Often a fourth component is added to these three elements, the requirement as of a proper purpose that defines the first step of the proportionality test. Por lo general, se suele agregar un cuarto principio, el mandato del sentido propio, que define el primer acercamiento al análisis de proporcionalidad. Aharon Barak, the former president of the Israel Constitutional Court in Jerusalem, his reconstruction of proportionality is an example for a four-stage test. Un ejemplo de este cuarto elemento es la reconstrucción de la proporcionalidad de Aharon Barak del Tribunal Constitucional de Israel. I will argue in a chapter below, which I cannot for reasons of time present, that such a first step is superfluous and may even propose a danger for the rationality of the proportionality test. En un capítulo posterior, que en aras del tiempo no voy a abordar, voy a argumentar que este acercamiento es superfluo y en cierto modo puede comprometer la racionalidad del análisis de proporcionalidad. This requires first that the three components just mentioned be analyzed. Pero esto exige que analicemos en primer término los tres componentes mencionados anteriormente. The analysis will show that all three sub-principles express the idea of optimization. El análisis demostrará que los tres subprincipios primeros expresan la idea de optimización. Principles qua optimization requirements require the optimization relative both to what is factually possible and what is legally possible. Los principios requieren mandatos de optimización relativos tanto a lo que es posible objetivamente como jurídicamente. The principles of suitability and necessity refer to optimization relative to the factual possibilities. Principios de idoneidad y necesidad se refieren a la optimización relativa de las posibilidades objetivas. The principle of proportionality in the narrower sense, sensu stricto, refers to optimization relative to the normative or legal possibilities. El principio de proporcionalidad sensu stricto se refiere a la optimización de las posibilidades jurídicas. Let us take a short glance to the three sub-principles. Demos una mirada breve a estos tres subprincipios. The first sub-principle, the principle of suitability, precludes the adoption of means that obstruct the realization of at least one principle, or I could say constitutional right, without promoting any principle or goal for which it has been adopted.
El primer subprincipio, el de la idoneidad, excluye la adopción de medios que obstruyan la realización de al menos un principio, o podría decir también derecho fundamental, sin promover ningún principio u objetivo para el cual ha sido adoptado. If a means M adopted in order to promote the principle P1 is not suitable for this purpose, but obstructs the realization of P2, then there are no costs either to P1 or P2 if M is omitted, but there are costs to P2 if M is adopted. Si un medio M, adoptado con el fin de promover el principio P1, no es el apropiado para dicha finalidad, pero obstruye la realización de P2, entonces no existen consecuencias o costos para P1 o P2 si se omite M. Sin embargo, existirán consecuencias para P2 si se adopta M. Thus, P1 and P2, taken together, may be realized to a higher degree relative to what is factually possible if M is abandoned. Por consiguiente, P1 y P2 en conjunto pueden llevarse a cabo en un más alto nivel relativo a lo que es objetivamente posible si se abandona M. P1 and P2, and that is very important, when taken together, that is, as elements of a single system, proscribe the use of M. P1 y P2, y esto es sumamente importante a considerar, tomados en conjunto, es decir, como elementos de un sistema único, proscriben el uso de M. This shows that the principle of suitability is nothing other than an expression of the idea of Pareto optimality. Esto demuestra que el principio de idoneidad no es más que una expresión de la idea de eficiencia de Pareto. One position can be improved without detriment to the other. Una posición puede mejorarse sin el detrimento de la otra. An example of the violation of the principle of suitability is found in a decision of the German Federal Constitutional Court. Un ejemplo de la violación del principio de idoneidad puede verse en una sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán. The law in question required that not only persons who apply for a general hunting license have to pass a weapons examination, but also persons who apply exclusively for a falconry license. La ley en cuestión exige que no solo aquellos que solicitan una licencia general para caza tengan que pasar un control de armas, sino también aquellos que solicitan una licencia exclusivamente para cetrería. The court argued that the weapons examination for falconers is not suitable for promoting, I quote, the proper exercise of these activities as intended by the legislation. End of the quotation. El tribunal argumentó que el control de armas para cetreros no es apropiado, y cito, para promover el correcto ejercicio de estas actividades como pretende el legislador. Therefore, again quotation, no substantially clear reason, end quotation, existed for the infringement of the general freedom of action on the part of the falconer as guaranteed by Article 2.1 of the Basic Law, Germany. Por lo tanto, cito, la falta de idoneidad, fin de cita, existió por la violación de la libertad de actuar de los cetreros, como se garantizó en el artículo 2, inciso 1 de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana. For that reason, the regulation was declared disproportional and consequently unconstitutional. Por esa razón,
La regulación se declaró desproporcionada y, por consiguiente, inconstitucional. Cases in which laws are declared unconstitutional for reasons of unsuitability are rare. Son poco comunes los casos en los que algunas leyes se declaran inconstitucionales por falta de idoneidad. Normally, the measure applied by the legislator will at least promote his aims to a certain degree. Por lo general, la medida que aplica el legislador expondrá en cierto grado al menos sus objetivos. This suffices for suitability. Esto basta para la existencia de idoneidad. For this reason, the practical relevance of the sub-principle of suitability is rather low. Por esta razón, la relevancia práctica del subprincipio de la idoneidad es más bien baja. The situation is completely different, where the second sub-principle of the principle of proportionality, the principle of necessity, is concerned. La situación es completamente diferente cuando se trata del segundo subprincipio del principio de la proporcionalidad, es decir, el de la necesidad. This principle requires that of two means promoting P1 that are, broadly speaking, equally suitable. The one that interferes less intensively with P2 has to be chosen. El principio exige que se elija de dos medios que promocionan P1, que sean en términos generales idóneos por igual, aquel que interfiera con menos intensidad en P2. If there exists a less intensively interfering and equally suitable means, one position can be improved at no cost to the other. Si existiese un medio que interfiriera con menos intensidad y sea igualmente idóneo, una posición podría mejorar sin generar consecuencias para la otra. Under this condition, P1 and P2, and the same words, taken together, require that the less intensively interfering means be applied. Bajo esta condición, P1 y P2 en conjunto exigen que se apliquen los medios que interfieran con menor intensidad. This is again a case of Pareto optimality. Nuevamente, se trata de un caso de eficiencia de Pareto. An example is the decision of the German Federal Constitutional Court on sweets, especially in the form of Easter rabbits and Santa Claus figures that consist of puffed rice. Un ejemplo de ello puede ser la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán acerca de los dulces, en especial aquellos que tenían forma de conejo de Pascua o la figura de Papá Noel, pero estaban elaborados con arroz inflado. In order to protect consumers from mistakenly taking those puffed rice sweets to be chocolate products, a ban on puffed rice sweets was issued, and I add to my text, issued by the German Ministry of Economy. Now we have more serious problems in economy in Europe. But in those days, they were concerned with these questions. Para proteger a los ciudadanos, entonces, de que por equivocación eligieran un dulce de arroz inflado en lugar del de chocolate, se optó por prohibir los productos de arroz inflado. Y quien lo hizo fue el Ministerio de Economía alemán, que por aquel entonces no tenía otros problemas más graves para resolver que el del arroz inflado y el chocolate, mientras que hoy sí. The court argued that consumer protection could be achieved, I quote, in an equally effective but less incisive way by a duty of labeling, end quotation. El tribunal argumentó que la protección podría alcanzarse de una manera
y cito, igual de efectiva pero menos incisiva mediante la aplicación de etiquetas. Fin de cita. For this reason, the ban was declared to be a violation of the principle of necessity and, therefore, disproportional. Debido a ello, el fallo, que consistía en prohibir el producto, fue declarado una violación del principio de necesidad y, por lo tanto, desproporcionado. Just as with the principle of suitability, the principle of necessity concerns optimization relative to the factual possibilities. Tanto el principio de la idoneidad como el de la necesidad conciernen la optimización relativa a las posibilidades objetivas. Optimization relative to the factual possibilities consists in avoiding avoidable costs. Esta optimización consiste en la evitación de las consecuencias evitables. Costs, however, are unavoidable when principles collide. Sin embargo, las consecuencias son inevitables cuando dos principios colisionan. I add a sentence. The problem of abortion is such a problem where costs are unavoidable. Un caso en que dichas consecuencias son inevitables es el problema del aborto. Del aborto. Abortion, yes. Then balancing becomes necessary. Allí es necesaria la ponderación. Balancing is the subject of the third sub-principle of the principle of proportionality, the principle of proportionality in the narrower sense. La ponderación es tema del tercer subprincipio del principio de la proporcionalidad, el principio de la proporcionalidad en un sentido estricto. This principle tells us what optimization relative to the legal, not the factual, the legal possibilities is. Esto nos indica que es la optimización relativa a las posibilidades no fácticas u objetivas, sino jurídicas. And I add in sentence, this sub-principle is the most important sub-principle of proportionality. Este subprincipio es el más importante de los subprincipios de la proporcionalidad. In my book, Theory of Constitutional Rights, I expressed the requirement of optimization relative to the legal possibilities by means of a rule that I called the law of balancing. En mi libro, Teoría de los Derechos Fundamentales, expresé el mandato de optimización relativo a las posibilidades jurídicas por medio de una regla que llamo la ley de ponderación. This rule states, the greater the degree of non-satisfaction of or detriment to one principle, the greater must be the importance of satisfying the other. La misma se entiende de esta manera. Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o de restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de importancia de satisfacción del otro. The law of balancing excludes, inter alia, an intensive interference with principle P1 that is justified only by a low importance assigned to the satisfaction of the colliding principle P2. La ley de ponderación excluye, entre otros, una intensa interferencia con el principio P1 que se justifica solo por una menor importancia asignada a la satisfacción del principio P2 con el que colisiona. Such a solution would not be an optimization of P1, and I use this phrase now the third time, together with P2. Dicha solución no constituiría una optimización de P1, y ya estoy utilizando la frase por tercera vez, tomado en conjunto con P2.
The law of balancing had been criticized by Barak for considering on the side of the limited right only, I quote him, the extent of the constitutional rights limitation, that is, the degree of its limitation, end quotation. Whereas on the side of the justification of the limitation or interference, the importance of the colliding principle is to be found. Barak critica la ley de ponderación, ya que la considera como parte de un derecho limitado únicamente en la medida, es una cita, de la limitación de los derechos fundamentales, es decir, el grado de su limitación, mientras que según la limitación o intervención, la importancia del principio que colisiona es lo que se debe encontrar. He proposes that the concept of importance be employed on both sides, and he qualifies at the same time this importance as social importance, that is to say, as not having as such constitutional importance. Barak propone que el concepto de importancia se aplique en ambas partes y califica al mismo tiempo esta importancia como importancia social y no como importancia constitucional como tal. I shall not take up the latter point here. No me concentraré en este último punto en este momento. The first point, however, is without any doubt correct. Sin embargo, el primer punto es sin duda alguna correcto. The law of balancing has been developed with an eye to a standard situation that appears with great frequency. La formulación de la ley de ponderación se ha desarrollado basándose en una situación estándar que suele ser muy frecuente. And I would like to add, principal theory consists of two laws. The law of balancing, I am now talking about, and the law of colliding principles. Y quiero agregar que el principio consiste en dos leyes, la ley de la ponderación, de la que he hablado, y la ley de los principios en colisión. For a deeper, more precise and complete analysis of the law of balancing, the first law, this law has to be elaborated further. Para un análisis más cabal, preciso y profundo, la ley de ponderación debe desarrollarse más. This further elaboration amounts to the weight formula. Y este desarrollo posterior culmina en la fórmula del peso. Is it possible to show the weight formula greater? ¿Ampliarla? ¿Puede ampliar? That's good. Can everybody see ¿Lo ven todos? the formula, de peso? Yeah? ¿Ven bien? Okay. The weight formula defines the weight of a principal PI in a concrete case. That is the concrete weight of PI relative to the colliding principal PJ. That is W, you see it on the left side of the equation. Wij. Esta fórmula define el peso de un principio PI en un caso concreto, es decir, el peso concreto de PI relativo al principio que colisiona PI con W y J, como el cociente primero del producto de intensidad de la intervención con PI. Yes,
as a quotient first of the product of the intensity of the interference with pi, I. That is not the I cannot be good. You must imagine como el cociente primero del producto, y aquí imaginen una I, y aquí una J. and that is I in the upper side, always I, in the lower side, always J. Pi, that is values with respect to the colliding principles Pi, upper side, and Pj, under lower side. De modo que con el principio con el que colisiona PI en la parte de arriba y en la parte de abajo PJ. And then you see next the abstract weight of Pi, that is Wi in the midst on the right side, the abstract weight. Y ahí veremos el peso abstracto de PI con una WI. And the degree of reliability of the assumptions concerning what the measure in question means for the non-realization of Pi, that is Ri, and second, the product of the corresponding values with respect to Pj, now related to the realization of Pj. It runs as follows. Y el grado de certeza de las suposiciones relativas a lo que significa la medida en cuestión para la no realización de PI, KJ, y segundo, el producto de los valores correspondientes respecto de PJ, que se relaciona con la realización de PJ. I say something free. This means that the weight formula identifies three factors or elements of balancing. Esto significa que la fórmula del peso identifica tres factores o elementos de peso. That is the intensity of interference with the fundamental right, Ij. La intensidad de la interferencia con el derecho fundamental, II y J. The abstract weights of the colliding constitutional rights, El peso Wi abstracto de los derechos fundamentales en colisión, and Wj. WI y WJ. I add, the colliding principle can also concern a collective good. Collective good. Y agrego que el principio en colisión también puede agregar un bien colectivo. That is, Pj can be, for instance, protection of environment. Es decir, PJ podría ser la protección del medio ambiente. Now I go back to my text. Okay? It appears that Barak's, as he says, importance of preventing the limitation of the constitutional right is the same as a product of II and WI, whereas his importance of the proper purpose is the same as a product of IJ and WJ. Al parecer, para Barak, la importancia de prevenir la limitación del derecho fundamental es equivalente al producto de II y de WI, mientras que su importancia del sentido propio es equivalente al producto de IJ y WJ. If this should be the case, Barak's critique applies to my original formulation of the law of balancing, but not to its elaboration by means of the weight formula. Si este fuera el caso, la crítica de Barak aplica a la fórmula original de mi ley de ponderación, pero no a su elaboración mediante la fórmula del peso. I now go directly from page 6 of my manuscript to page 10. Pasaré de la página 6 a la 10. I skip a further elaboration of the weight formula I have developed last year. He desarrollado una deliberación sobre la fórmula del peso el año pasado, pero voy a pasarla por alto en esta oportunidad. And I skip how I develop a scale which allows
to implement numbers in the formula. Y también salteo cómo desarrollé la escala que nos permite incorporarle números a la fórmula. We are now in chapter 3, Llegamos así al capítulo 3, balancing and argumentation. ponderación y argumentación. Heretofore, I have considered only the formal rationality of balancing, expressed especially by the weight formula. Hasta aquí solo consideré la racionalidad formal de la ponderación expresada en la fórmula del peso. A series of objections have been raised against the formal character of the weight formula. A series of yes, okay. Han aparecido una serie de objeciones al carácter formal de la fórmula del peso. Matthias Jestedt, for example, has objected to the weight formula on the grounds that it, I quote him, holds out the promise of a degree of certainty and precision in application which it is quite unable to keep, end quotation. Por ejemplo, Matthias Jestedt se opuso a la fórmula del peso, aduciendo que, cito, mantiene la promesa de un grado de certeza y precisión en su aplicación que es difícil de cumplir. I quote him again. He says, it is claimed or at least implied precision, its claimed or at least implied precision is revealed to be a mere illusion, a methodological chimera, end quotation. Vuelvo a citarlo. Afirma, o al menos insinúa, que la precisión es una mera ilusión o una quimera metodológica. Stavros Tsakurakis speaks of, I quote again, the myth of mathematical precision, end quotation, which must be rejected where judicial reasoning is concerned. Stavros Tsakirakis sostiene, y lo cito, que el mito de la precisión matemática, fin de cita, no debe ser mencionado donde se aplica el razonamiento jurídico. Alexander Somek objects that the balancing model of principal theory does not go beyond, I quote, an analytically careful formalization of moral intuitionism, end quotation. Alexander Somek refuta que el modelo de ponderación de la teoría de los principios no es más que, cito, una cuidadosa formalización analítica del intuicionismo moral, fin de cita. And just to mention a fourth voice, Kai Möller, in his book The Global Model of Constitutional Rights, begins this book with a juxtaposition of his theory as a substantive I quote, his theory as a, quotation, substantive moral approach with a formal theory such as Robert Alexi's theory of rights as principles or optimization requirements, end quotation. Además, cabe mencionar una cuarta opinión, la de Kai Möller, en su libro El modelo global de los derechos constitucionales, que comienza con una yuxtaposición de su teoría como, cita, enfoque moral sustantivo, con una teoría formal como la teoría de los derechos fundamentales, como principios o requerimientos de optimización de Robert Alexy, fin de cita. If principle theory were only a formal theory, these objections would indeed apply. Las presentes objeciones serían válidas si la teoría de los principios fuese solo una teoría formal. But principle theory is a theory that intrinsically connects the formal and the substantive dimension of constitutional rights and also connects both
dimensions with respect to law in general. Sin embargo, la teoría de los principios es una teoría que de manera intrínseca conecta la dimensión formal y sustantiva de los derechos constitucionales, además de conectar ambas dimensiones con respecto al derecho en general. Ralph Posher says, albeit with a critical undertone, that principle theory comprises, I quote, a theory about the concept of law, another about the structure of norms, a theory of adjudication, one of argumentation, and finally, different doctrinal theories. End of quotation. Ralph Posher asegura, aunque en un tono crítico, que la teoría de los principios consta de una teoría sobre los conceptos del derecho, es una cita, una teoría sobre la estructura de las normas, una teoría de la adjudicación, una teoría de argumentación y finalmente diferentes teorías doctrinales. Fin de cita. A formal theory that is in need of being supplemented by a substantive theory is, as such, one might well think of no value at all. Se podría considerar que una teoría formal que necesita ser complementada por una teoría sustancial no posee valor como tal. This, however, is not the case. Sin embargo, este no sería el caso. A purely formal theory would indeed be empty. De hecho, una teoría puramente formal carecería de contenido. A purely substantive theory has, however, another defect. Sin embargo, una teoría puramente sustantiva tendría otro defecto. It would be blind in all questions concerning the structure of balancing. And this defect would be a serious defect, for the structure of balancing is complex. Sería considerada inapropiada para las cuestiones concernientes a la estructura de la ponderación. Y este defecto sería grave, ya que se trata de una estructura compleja. It would be blind in all questions concerning the structure of balancing, and this defect would be a serious defect, for the structure of balancing is complex. No tomaría en cuenta, entonces, las cuestiones concernientes a la estructura de la ponderación. Y este defecto sería grave, ya que se trata de una estructura compleja, la ponderación. Even the best substantive theory would always remain vulnerable to error for reasons of, first, lack of conceptual clarity. Second, lack of system. Third, lack of argumentative conclusiveness. Incluso hasta la mejor teoría sustantiva podría ser vulnerable debido a la falta de claridad conceptual, en segundo lugar, de sistema y en tercer lugar, de argumentos concluyentes. Such a state of affairs would amount to a serious restriction of rationality. Dicha situación conllevaría una restricción grave de la racionalidad. Gottlob Frege, the greatest logician since Aristotle, compares in his conceptual notation, Begriffsschrift, I add, from 1879, he compares the relation of his formal language, that is the logical language, to ordinary language, with the, I quote, the relation of the microscope to the eye. Gottlob Frege compara en su obra Notación conceptual de 1879 la relación entre el lenguaje de fórmulas y el lenguaje corriente con, cita, la relación del microscopio y el ojo. I go on in the quotation. The letter, the eye, because of the range of its applicability and because of the ease
with which it can adapt itself to the most varied circumstances, has a great superiority over the microscope. Es superior al ojo, el ojo es superior al microscopio debido a su rango de utilidad y a la facilidad con la que se adapta a las más variadas circunstancias. I continue the Frege quotation. Of course, viewed as an optical instrument, it reveals the eye many imperfections. Y continuando con la cita de Gottlob Frege, de hecho, al considerarlo como un instrumento óptico, revela varias imperfecciones. This directly applies to the formal analysis of proportionality. Esto se aplica directamente al análisis formal de la proporcionalidad. The ordinary language, the eye, must remain the language of the courts in cases of balancing as well as in cases of subsumption. El lenguaje corriente, el ojo en la analogía, deberá ser el lenguaje de los tribunales tanto ante los casos de ponderación como los de subsunción. In the scientific analysis of subsumption as well as of balancing, however, a formula language, the microscope, is indispensable in order to achieve as precise, as deep, and as easy comprehensible insight into the structure of these two forms of the application of law. No obstante, tanto en el análisis científico de la subsunción como así también en el de la ponderación, un lenguaje de fórmulas, el microscopio, resulta indispensable para alcanzar de forma precisa, profunda y fácil la percepción comprensible de la estructura de estas dos formas de aplicación del derecho. The question remains, how can the formal dimension be connected with the substantive dimension? Pero permanece el interrogante de cómo podría conectarse la dimensión formal con la dimensión substancial. The answer consists in embedding the weight formula in a theory of rational legal argumentation. La respuesta consiste en introducir la fórmula del peso en una teoría de argumentación racional jurídica. At first glance, such an embedding seems to be excluded by the nature of the weight formula on the one hand and by the nature of legal argumentation or discourse on the other. A simple vista, dicha introducción no sería posible, por un lado, debido a la naturaleza de la fórmula del peso y por otro, debido a la naturaleza de la argumentación jurídica o del discurso. The basic elements of the weight formula are numbers. Los elementos básicos de la fórmula del peso son los números. The basic elements of legal discourse are arguments. Mientras que los elementos fundamentales del discurso jurídico son los argumentos. Numbers can well be connected with measuring instruments, say with thermometers. Los números pueden asociarse fácilmente con instrumentos de medición, como los termómetros, por ejemplo. But how can they be linked with arguments? Pero ¿cómo podrían vincularse con argumentos? Alongside the thermometer, there exists no argumeter. Existe el termómetro, pero no existe el argumentómetro. The answer is this. The answer is this. La respuesta es esta. The numbers that have to be substituted in the variables of the weight formula represent classifications
in case of the variables II and WI, as well as of their counterparts, the classification as, for instance, that is the most often used scale, the triadic scale, light, moderate, and serious. Los números que deben ser sustituidos en las variables de la fórmula del peso representan clasificaciones, en el caso de las variables I y WI, tales como sus contrapartes, las clasificaciones, por ejemplo, en la escala triádica, como leve, moderado y grave. An example is an interference with the freedom of speech, P1, which serves to protect the personality right, PJ. Un ejemplo es la intervención en la libertad de expresión, P1, que sirve para proteger los atributos de la personalidad, el derecho personal, PJ. If the interference with the freedom of speech is classified as serious, that is, if II receives the value 4, then the number 4 stands for nothing other than the proposition, this interference with the freedom of speech is serious. En caso de que la libertad de expresión se clasificara como grave, es decir, si II recibe como valor el número 4, esto significaría tan solo que la siguiente proposición, esta intervención con la libertad de expresión es grave. The same applies if the weight of the personality right is classified as light. El mismo concepto se aplica en el caso de que la importancia de los atributos de la personalidad se clasifiquen como leve. The number 1 then stands for the proposition, this interference with the personality right through non-protection would be light. El número 1 entonces dará significado a la proposición. Esta intervención con los atributos de la personalidad mediante la falta de protección de los mismos se considera leve. The pivotal point now is that such propositions, one might call them classification propositions. I call them classification proposition since the first week of March this year. These classification propositions, as propositions or assertions in general, are in need of justification. El punto crucial es que ciertas proposiciones que pueden considerarse proposiciones de clasificación, y yo vengo llamándolas proposiciones de clasificación desde la primera semana del mes de marzo, constituyen proposiciones o afirmaciones que en general necesitan una justificación. The question is whether they, the classification propositions, are capable of justification. La pregunta es si las proposiciones de clasificación son capaces de proporcionar la justificación. Authors who contest the rationality of balancing must deny the justifiability of classification propositions. Los autores que refutan la racionalidad de la ponderación deben negar la capacidad de justificación de las proposiciones de clasificación. Examples of such denials are Jürgen Habermas' argument from arbitrariness, Bernhard Schling's argument from decisionism, and Poscher's argument from intuitionism. Ejemplos de dichas negaciones son los argumentos de la arbitrariedad que plantea Jürgen Habermas, la de decisionismo de Bernhard Schling y la del intuicionismo de Poscher. Against all these positions, I set out the argumentation thesis. En contraposición con estas posiciones, yo planteo la hipótesis o la tesis de la argumentación.
The argumentation thesis says that propositions about intensity of interference and degrees of importance lend themselves to rational justification. La tesis de la argumentación sostiene que las proposiciones que respectan a la intensidad de la intervención y a grados de importancia se prestan a la justificación racional. An example is presented by a decision of the German Federal Constitutional Court from 1997 on the duty of manufacturers of tobacco products to place health warnings respecting the dangers of smoking on their products. Un ejemplo es la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 1997 respecto de la obligación de los fabricantes de tabaco de colocar advertencias para la salud en los productos que fabrican sobre los riesgos que ocasiona el fumar en la salud. This is a minor or light interference with the freedom to pursue one's profession. Esta es considerada una intervención menor o leve al ejercicio libre de la profesión. By contrast, a total ban on all tobacco products would count as a serious interference. En contraste, una prohibición total de los productos que contienen tabaco se consideraría una intervención grave. Between such minor and serious cases, others of moderate intensity of interference can be found. Entre ambos extremos existen casos de intervención moderada. An example would be a ban on cigarette machines, along with the introduction of provisions restricting the sale of tobacco to selected shops. Un ejemplo podría ser la prohibición de máquinas expendedoras de cigarrillos, junto con la publicación de cláusulas que restrinjan la venta de tabaco en ciertos comercios. If it were true, as Poscher maintains, that balancing depends on nothing else than our intuition, that, En este caso, de acuerdo con lo afirmado por Poscher, la ponderación dependería solamente de nuestra intuición. Then every interpreter of a constitution would be free to say, appealing to his intuitions, that the duty to set down health warnings is a serious interference and the total tobacco ban a light interference with the tobacco producer's freedom of profession. Es decir, que cada intérprete de la Constitución, de acuerdo a su intuición, podría considerarse libre de expresar que la obligación de colocar advertencias de la salud sea una intervención grave, mientras que la prohibición al tabaco y la libertad del libre ejercicio de la profesión sería leve. But it would not be easy to take such an approach seriously. Pero no sería sencillo tomar en serio un enfoque de este tipo. In any case, it would be easy to give cogent reasons as to why these classifications are mistaken. En todo caso, sería simple dar razones convincentes por las cuales estas clasificaciones se encuentran o son erradas. If in this way the intensity of interference, as in the tobacco case, is established as minor and the importance of protecting the population from health risk as high, the result is easily recognizable. Si en este caso la intensidad de la intervención, como en el caso del tabaco, se estableciera como menor y la importancia de proteger a la población de los riesgos de la salud como mayor, el resultado sería fácilmente reconocible. The reasons that weigh heavily on behalf of interference justifies the minor interference. La razón que pesa más que la intervención justifica el menor grado de intervención. A balancing skeptic might concede that it is possible to justify classifications of the intensity of interference in the case considered, but nevertheless insists that there are cases in which different classifications
can be justified equally well, which, so the objection continues, is to say that none of them is justifiable. Los escépticos de la ponderación podrían hasta reconocer que es posible justificar las clasificaciones de intensidad de la intervención en el caso considerado. Sin embargo, también insisten en que existen casos en que diferentes clasificaciones también pueden aplicarse de la misma manera. Por ende, ninguna de ellas es justificable. As an example, the skeptic might refer to the decision of the German Federal Constitutional Court in 2006 on electronic data screening. A modo de ejemplo, un escéptico puede mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 2006 sobre el monitoreo electrónico de datos o de la información. A student with Moroccan citizenship brought a constitutional complaint against an order of a court upheld in the higher courts concerning electronic data screening. Un estudiante ciudadano marroquí interpuso una demanda contra una sentencia ratificada en un tribunal superior acerca del monitoreo electrónico de los datos. This order required residence registration offices, the Central Alliance Registry, and universities to transmit data to the police concerning male persons between 18 and 40 regarding, inter alia, their face, native country, and subject of study. Dicha sentencia solicitaba al registro civil, al registro de extranjería y a las universidades que enviaran a la policía información sobre las personas de sexo masculino de entre 18 y 40 años que pudiese relacionarlos, entre otras cosas, con información sobre su credo, su país de origen y el objeto de sus estudios. These data were submitted to automatic data processing with an eye to identify potential Islamistic terrorists. Esta información se enviaba a una base de datos de análisis con el fin de identificar posibles terroristas islámicos. The majority of the first panel of the Federal Constitutional Court classified the measure as an interference of, I quote, considerable weight. That is, as a serious interference with the complainant's right to data self-determination. La mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional Federal clasificó esta medida como una intervención, cito, de peso considerable, es decir, como una intervención grave al derecho del demandante a la autodeterminación de los datos. Such a serious interference would be justified in cases of concrete danger, but not in cases of abstract danger characterized, I quote the court again, by a generally threatening situation as it had existed at least since September 11, 2001. Dicha intervención grave podría justificarse en casos en los que exista un peligro concreto y no un peligro abstracto, caracterizado, y nuevamente cito a la Corte, por una situación de amenaza general como la que ha existido desde el 11 de septiembre de 2001. It was deemed, however, that no concrete danger was at hand. Sin embargo, se acordó que no existía ningún peligro concreto. Therefore, the constitutional complaint was considered to be justified. Así, la demanda constitucional se consideró justificable. Completely different is the classification stemming from the dissenting opinion of Judge Haas. Surge una clasificación completamente diferente del disentimiento de la disidencia de la jueza Haas. According to her assessment, the interference is, I quote, low weight, end quotation, and has to be accepted as being in the public interest.
De acuerdo a su juicio, dicha interferencia se considera de bajo peso o leve y debe ser aceptada por ser de interés público. From this point of view, the constitutional complaint would not be justified. Desde este punto de vista, la demanda constitucional no sería justificable. Here, 2 points are of interest. De aquí surgen 2 puntos de interés. The first is that both sides presented numerous arguments for their classifications. El primero, que ambas partes presentaron varios argumentos, numerosos argumentos para sus clasificaciones. The arguments of the majority on the assessment of the interference as serious ran over 11 pages. Los argumentos de la mayoría sobre la evaluación de la intervención como grave consistió en textos de 11 páginas de extensión. Those of Justice Haas for her assessment as light ran over 4 pages. Los argumentos de la jueza Haas, que evaluaba la intervención o la consideraba leve, eran contenidos en 4 páginas. This shows that balancing is not a matter of naked classification. Esto demuestra que la ponderación no es una cuestión de una simple clasificación despojada. It is essentially a matter of argumentation. Se trata esencialmente de una cuestión de argumentación. Thus, if rational legal argumentation is possible, rational balancing is possible too. Así, si la argumentación racional jurídica es posible, también lo es la ponderación racional. The second point is that disagreement does not count as an argument for irrationality. If reasonable disagreement, as John Rawls calls it, can be distinguished from unreasonable disagreement. Por otro lado, el segundo punto de interés es que la discrepancia, el disenso, no constituye un argumento para la irracionalidad si el disenso razonable puede distinguirse del no razonable. Here, only normative or practical argumentation is of interest. Aquí solo se considera de interés la argumentación normativa o práctica. Now, the decisive point is that there exist criteria of the rationality of practical arguments and practical argumentation or discourse. Ahora, el punto decisivo es que existe un criterio de la racionalidad de los argumentos prácticos y una argumentación práctica o discurso. The conditions of discursive rationality can be made explicit by means of a system of principles, rules and forms of general practical discourse. Las condiciones de la racionalidad discursiva pueden explicitarse mediante un esquema de principios, reglas y normas del discurso práctico general. I add a sentence to the text. In my first book, A Theory of Legal Argumentation, I have proposed a system of 28 rules and forms of practical rationality. En mi primer libro, Una teoría sobre la argumentación jurídica, propongo una serie de 28 reglas para la racionalidad y formas de la argumentación. 28, yeah. This system comprises criteria that demand non-contradiction, clarity of language, reliability of empirical premises, and sincerity, as well as rules and forms that speak to the consequences, to universalizability, and to the genesis of normative convictions. Este sistema incluye tanto un criterio que supone la no contradicción, la claridad en el lenguaje, la confiabilidad en las premisas empíricas y la sinceridad, como así también reglas y normas que den sustento a las consecuencias, a la universalidad y el origen de las convicciones normativas.
A skeptic might concede that there are indeed some criteria of the rationality of practical arguments, but insist that this does not suffice to establish rationality in cases like the electronic data screening case. Un escéptico podría reconocer que ciertamente existen algunos criterios de racionalidad de argumentos prácticos, pero insisto en que esto no es suficiente para establecer la racionalidad en casos como el del monitoreo electrónico de datos que mencioné anteriormente. The issue has not been resolved discursively by the power of the better argument, but institutionally by a majority decision in the court. El problema no se ha resuelto de manera razonable gracias al mejor argumento de forma discursiva, sino de forma institucional por una decisión de la mayoría de la Corte. The point is correct. The point of the skeptic is correct, but it does not count as a complete analysis of the situation. La observación que realiza el escéptico es correcta, pero no es considerada un análisis completo de la situación. Both sides raise a claim that is not a claim to majority, but a claim to correctness, necessarily connected with law. Ambas partes coinciden en que no se trata de una pretensión de la mayoría, sino de una pretensión necesariamente conectada con el derecho, una pretensión de corrección necesariamente conectada con el derecho. I will close after the presentation of 3 further sentences, if you are able to hear them any longer. Voy a cerrar luego de presentar 3 oraciones más, si es que aún son capaces de escucharme. The last section will be skipped. Vamos a saltear el último capítulo. Now, this claim to correctness of both sides remain alive even after the authoritative majority decision has been taken. Esta pretensión de corrección de ambas partes permanece aún luego de tomada la decisión de la mayoría. This implies the possibility of changes by way of future argumentation. Esto implica la posibilidad de modificaciones a través de argumentaciones en el futuro. In this respect, rationality has an ideal dimension. En este sentido, la racionalidad tiene una dimensión ideal. Thank you very much for listening so long time to me. Muchísimas gracias por haberme escuchado tanto tiempo.